Saludos, te habla el CPA Antonio Sécola, presidente y fundador de Alchavo.com. Recientemente se aprobó la ley 257, conocida como la reforma contributiva del 2018. Estos videos son para explicar algunos de los cambios más significativos. Es importante entender que estos cambios, la mayoría, son relacionados al año 2019 en adelante, o sea, la planilla que se radica en abril del 2020. Pero como estamos a principios del 2018, queremos ya estar conscientes de estos cambios para poder hacer los ajustes necesarios si alguno. Comencemos hablando sobre los cambios que más afectan a los individuos. En este video vamos a hablar específicamente de los individuos asalariados. Tenemos otro video que va a hablar sobre los individuos que están por cuenta propia, que estos son los que más se afectaron con los cambios. Los individuos que están asalariados, o sea que su compensación significativamente se recibe a través de un salario, una W2, pues en realidad no tuvieron muchos cambios significativos. Uno de estos, por ejemplo, las tasas contributivas no cambiaron. Las del 2019 se quedan idénticas al 2018, al 2017, y por lo tanto no van a haber una reducción significativa en las tasas contributivas ni un aumento tampoco. Por otro lado, las deducciones tampoco cambiaron significativamente. Hay algunas que se eliminaron y otras que se añadieron, pero en su esencia se quedaron igual, con las mismas limitaciones, los intereses hipotecarios, que pueden deducir los intereses estudiantiles, básicamente se quedaron igual. Así que vamos a hablar de esas cositas que sí cambiaron. La exención de los intereses, antes, si estabas casado, tenías hasta $4,000 de exención de los intereses, los primeros $4,000 de intereses no pagaban, y pagabas las tasas regulares el exceso de eso. Si eras soltero, pues eran $2,000, pues ahora en vez de $4,000 y $2,000, bajó a $200 y a $100. O sea que si estás casado y ganaste $300 de intereses, pues los primeros 200 no tributan y los otros 100 sí tributan a las tasas regulares. El otro cambio es que sí hay un descuento del 5%. Eso quiere decir que cuando uno hace su planilla, al final de la planilla le va a decir cuánto es su responsabilidad contributiva, ¿verdad? Cuántos son las taxas que hay que pagar, y a ese total que dio la planilla de los taxes que hay que pagar, se le va a descontar un 5%. Así que ahí sí hay un alivio contributivo. Por otro lado, se incorpora el concepto que existía antes y se volvió a retomar del crédito por trabajo. Vamos a ver una tablita ya mismo donde habla un poquito más sobre esto. Y se alteró la fórmula de contribución alternativa mínima, que también tengo una tabla y vamos a hablar un poquito más de esto. El crédito por trabajo va a depender, tiene ciertas limitaciones, pero básicamente aquellos empleados, aquellos asalariados, individuos asalariados que llenen su planilla y no tengan dependientes, pues van a poder reclamar un crédito en su planilla de $300, y va a estar limitado al 5% del ingreso que se reporta. Cuando hablamos del ingreso que se reporta es lo que se reporta en las W2, por ejemplo, los salarios de la W2. Y así va aumentando el crédito por trabajo dependiendo de la cantidad de dependientes. El crédito más grande es de 3 dependientes cuando se tienen 3 dependientes, que pudiese ser un crédito de $2,000, y digo pudiese porque existen unas limitaciones, principalmente la limitación está sujeta al ingreso que se reporta a través de W2. En cuanto al otro tema, es contribución alternativa mínima, en donde básicamente cada contribuyente cuando llena su planilla tiene que hacer dos cómputos: el cómputo regular, el que estamos todos acostumbrados a ver, y simultáneamente tienen que hacer otro cómputo alterno y aplicarle entonces las tasas contributivas a ese otro cómputo alterno, para ver entonces cuál de los dos tributa más, y se paga lamentablemente el más alto que salga. Los empleados que están asalariados, este cómputo probablemente no les afecte mucho, porque usualmente las tasas cuando estás empleado y asalariado pues van a ser un poquito más altas que esta, y por tanto pues no va a haber una diferencia muy grande, pero sí les aplica. O sea, cualquier asalariado antes, los contribuyentes que tributasen más de $150,000 pues estaban sujetos a este cómputo alterno. Ahora, desde los primeros $25,000, el que exceda $25,000 ya está sujeto a este otro cómputo alterno. Usualmente los asalariados ya van a estar tributando unas tasas más altas que estos números que están aquí, estos por ciento, y por lo tanto no esperamos que haya mucho cambio cuando estás asalariado. Los que sí se afectan significativamente son los que están por cuenta propia, que para eso entonces tenemos otro video que vamos a explicar un poquito más en detalle. Hasta aquí la parte de la reforma contributiva y cómo le aplican los cambios a los que están asalariados. Muchas gracias y buenas noches.